Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3176. CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Qué tal amigos del Purgatorio? Bienvenidos a esta una nueva entrega de su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Como se sabe, la crisis energética, que ya nos ha cumplido un poco más de un mes, tiene sus altibajos, sus decibeles, porque a pesar de que en las últimas semanas se han tenido que aplicar cortes de hasta 14 horas, de alguna manera las últimas lluvias, tanto en la cordillera oriental como en la occidental, dan un poco de aliento, ¿no? Para que se tenga una expectativa ya un poco más amplia en torno a lo que hemos venido viviendo. Por eso hemos invitado ahora al ingeniero Iván Endara, quien es experto en el tema eléctrico, para que nos dé sus comentarios, sus miradas, más aún cuando esta semana el presidente Daniel Noboa asistió a la COP16 en Cali, Colombia, con el objetivo de fondo de conseguir una nueva compra de energía con el Estado colombiano. Aquello no fue posible, pero ven una alternativa en el sector privado. Iván, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Sí, Bien, un poco para entrar al análisis, Iván, y esto tiene que ser parte de lo que ya la gente tiene como información oficial, ¿no? El Ecuador, teniendo una capacidad de más de 8.000 megavatios, apenas genera cerca de 4.800 o 5.000, pero su déficit hoy ya supera los 1.500 megavatios. Por allí han hecho algunas acciones, algunas malabares desde el gobierno, pero definitivamente el clima, y esto es un asunto a nivel mundial, no da para más. Hoy, ¿cuál es la situación del Ecuador? Más aún cuando por cuerdas separadas el gobierno ha hecho unas adquisiciones en generación termoeléctrica, pero de eso lo único que existe hoy son 100 megavatios con la barcaza de Car Power Ship. sí, claro. Tú bien lo has dicho, el problema que estamos viviendo no es un problema puntual del país, hablando en términos ambientales. Es algo que está sucediendo en toda Sudamérica, impacta a todo el globo, que es la sequía y las faltas de lluvias. Esto, como ya todos los ecuatorianos lo hemos visto y lo hemos analizado muchas veces, ha conllevado a que efectivamente la capacidad del país de generar energía suficiente se vea mermada debido a que no tenemos el agua para nuestras hidroeléctricas. Pero también hay aquí un detalle que tú bien lo has mencionado. Teóricamente, en números, nuestro país debería poder generar hasta 8.000 megavatios. Y se generaba entre 5.000, entre 4.500 a 5.000 megavatios normalmente, sin tener estiaje. ¿Dónde están esos 3.000 megavatios? Pues probablemente cuando ya se hizo el levante de toda la información un poquito más actualizada, pudieron darse cuenta que parte de esa información, de esos megavatios, realmente no estaban existentes. Y de ahí nace el susto inicial del gobierno en decir, tenemos que dar mantenimiento a las termoeléctricas, porque se han dado cuenta de que no hay 3.000 megavatios que se suponía que estaban en libros disponibles. Y luego de eso, pues se han tomado acciones, como tú lo has mencionado, ya se ha presentado la barcaza, se tiene corriendo ya el tema de la adquisición de nuevos generadores térmicos, pero de nuevo no es una solución inmediata, todavía estamos esperándola. Y hay que ver también cómo esto puede apoyar a que el Estado tenga la capacidad de respuesta ante estos sucesos climatológicos, porque esta adquisición inicial que se ha tenido no es suficiente para poder eliminar el problema que está viviendo en este momento Ecuador. En este momento Ecuador va a eliminar el problema 2024 o quizá inicios 2025 cuando empiece a llover. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, en la parte de la generación termoeléctrica, lo último que conversamos contigo, Iván, era que la capacidad instalada de la generación termo llegaba a cerca de 2.000 megavatios, 1.750, 1.800. Pero de esa capacidad instalada, antes de que entremos a semejante situación, ¿qué Correcto. porcentaje está operativo? ¿El 15, el 30, 40%? Mira, de esa capacidad instalada se pudieron notar que 800 megavatios estuvieron en paro, que es decir, casi el 50% de la capacidad no estaba funcionando, lo cual es un número bastante crítico. Yo no puedo pensar en una empresa que diga, bueno, la realidad me he dado cuenta que el 50% de mis trabajadores no hacen nada o el 50% de mi producción es mentira. O sea, sí es un número que tenía que haberse evaluado desde un principio, ¿no? ¿Verdad?
Y no hablo de este gobierno, no hablo de un gobierno en particular, yo hablo de siempre. Tuvo que haberse mantenido una evaluación constante de todo este potencial de energía. Y luego, posteriormente a esto, han ido sucediendo varios sucesos puntuales debido a la sobrecarga de la generación térmica que ya ha venido sufriendo desde al inicio del año. El año pasado estuvieron 24/7 a full, lo que había, lo que estaba disponible. Y hemos tenido pues ocasiones en las que ciertas generadoras han tenido paros por ciertos daños. Vemos que incluso Machala Power no puede funcionar. Hace unos meses atrás, no hago buena memoria, quizá unos 5 o 6 meses atrás, antes de todos estos problemas, Machala Power es una turbina o una caldera tuvo problemas, casi revienta una caldera porque habían cambiado gas por diésel, ¿no verdad? Entonces, este uso desmesurado, este uso de último momento, al apuro, de tratar de presionar para que funcionen, también se ha reflejado en salidas de sistemas que no estaban inicialmente en paro. Entonces, ahora esos sistemas han tenido que entrar en mantenimiento, entrar en corrección, en arreglos para volver a entrar. Entonces, estamos hablando de que sí, estamos mejorando, está subiendo, pero todavía no tenemos, todavía estamos bastante lejitos de esos 800 megavatios que nos hacen falta para tener a punto el 100% del parque térmico como se lo planteaba antes. Recordemos también que hay térmicas que efectivamente ya son irreparables. Entonces, ya más bien deberían salir de libros, ¿no? Deberíamos decir, ya no tenemos 1800, tenemos 1600, porque ya hay cosas que, o sea, ¿para qué tenerlos en un número que realmente nunca nos va a aportar? Claro, seguramente debe pasar al bien pasivo en virtud de la vetustez. Seguramente esas unidades tendrán más de 30 o 35 años de uso. Pero volviendo al tema de la generación térmica, tú lo has dicho, al apuro o in extremis. En la práctica, estos generadores móviles o autónomos que son duales pueden operar con diésel o con gas natural y que tienen esa virtud, ¿no? De desplazarse hacia determinadas zonas en virtud de las necesidades. Estas máquinas o estos equipos han tenido un atraso, según la misma ministra Inés Manzano, por el huracán Milton en Estados Unidos y demás. Se ha destinado el avión Hércules de Fuerzas Armadas para traer estos aparatos. Seguramente va a tomar más de un mes eso. Sí, mira, en ese tema hay que considerar que los equipos, yo no creo que el momento, y ya hablando un poquito de la experiencia, yo no creo que el momento que se viraron, el Estado se viró y dijo, quiero una generación térmica móvil en Ecuador, yo no creo que estaban esperando en fábrica para traerlos. Yo creo que fábrica tuvo que empezar la producción para que esto ocurra. Entonces, sí decir que porque hoy día sí, ya mañana lo tengo, no sé hasta qué punto puede ser tan real. Quizá está convenientemente el huracán ha permitido este retraso, pero sí habría que esperar a que se diga, o sea, como ya lo he mencionado en algún momento, no hay que adelantarse mucho a los hechos, no hay que decir ya, ahorita lo tengo o ya viene. Nos hemos dado cuenta en estas últimas semanas que se dice algo y resulta que el medio ambiente, el sistema como tal no obedece a lo que se dice. Entonces, sí hay que esperar a ver primero qué va a pasar, cuándo llegan, y el hecho de que sean móviles no me dice mucho. El único beneficio de un generador móvil es que tiene una plataforma en donde va a ser colocado y yo no tengo que construir unas bases. Entonces, nos estamos ahorrando el tiempo de fabricación, el espacio para la construcción de unas bases, de un sistema de mallas, de unas protecciones. Para el generador simplemente va a llegar un camión enorme, lo vamos a parar ahí y ya va a estar y va a tener la capacidad de entrar en funcionamiento, lo cual no es lo que ha sucedido con los generadores que todavía estamos esperando que se activen en Salitral, por ejemplo. Son generadores que van a estar en sitios fijos, pero para eso tienen que hacer construcciones, nivelación de suelo, muchas cuestiones civiles principalmente para que entren en funcionamiento. Entonces, lo que está haciendo el Estado es comprando de nuevo de emergencia. Ya no barcazas, pero equipos que tengan generación móvil, es decir, que ya vengan con su plataforma y sus rueditas listas para operar y no Bueno, tener que invertir en al nada menos se más. convierte en una contingencia, ¿no? Porque Por de acuerdo a supuesto. lo que han dicho expertos de la misma SPOL, Iván, esto podría alargarse por 2 y hasta 3 años. Entonces,
Creo yo que al menos hay un acto de sensatez y de previsión en medio de la crisis, Por mientras supuesto. esperamos a que llueva y en serio, ¿no? Que llueva de manera copiosa, intensa. Ahora, ya en la práctica, si hoy tenemos todavía un déficit, como tú bien decías, de 800 megavatios, porque lo que ha señalado el gobierno también, y lo ha dicho Inés Manzano, es que han logrado habilitar al menos 333 megavatios en el parque termoeléctrico y hablan de Pascuales y otras unidades más, ¿no? Eso igual va acercando la brecha, pero ¿cómo llenar lo que aún falta? Mira que lo de Colombia fue infructuoso al menos de estado a estado. Se buscan al menos 300 megavatios ya con los privados. Allí está la empresa eléctrica de una de las ciudades de Medellín. Está también la gobernación de Antioquia, está una empresa privada, o sea, hay algunas alternativas, pero parecería que, según lo que ha dicho la ministra Manzano, es que faltaría la normativa que debe generarse desde Colombia. ¿Cuánto tiempo tomaría aquello? Mira, Colombia no tiene el apuro y la necesidad de obligar a o de crear normativas para la venta hacia Ecuador. No es su interés primordial. Es más, yo lo voy a poner un poquito, voy a dar un poquito la vuelta a la mesa y te voy a decir, en Ecuador probablemente entremos en estiaje. Supongamos que no. Probablemente te voy a decir, entremos en estiaje en los próximos meses. Pero hay la oportunidad de que una empresa privada le venda a Ecuador. ¿Tú le vas a abrir las puertas libremente para que la empresa privada le venda a Ecuador cuando en Colombia estamos a puertas de un posible recorte de luz pronto? Yo creo que no. Pues yo creo que más bien Colombia, desde un punto de vista muy técnico, va a siquiera atrasar estas normativas, diciendo que lo va a hacer, lo cual me parecería, tendría que empezar a verse que se está dando para decirte que va a pasar. Pero a pesar de que digamos que sí va a suceder, sí hay que analizar el hecho de que Colombia no lo va a hacer, al menos no en esta temporada de estiaje. No va a permitir que otras empresas privadas vendan a Ecuador en este momento en el que no tiene Colombia o está al borde de que empiecen los apagones, y no va a estar preocupada más por Ecuador que por una posible desconexión del país. Entonces yo creo que por ahora no es saludable decir que Colombia va a ser la solución. Dejémoslo en pausa, confiemos en las negociaciones que se puedan dar desde la parte del gobierno, pero sí creo que, como ya ha sucedido muchas veces, esperar de tener una sola carta en juego, yo creo que es un poco complicado y que mejor deberíamos buscar no en externos, no en un tercero que nos venga a ayudar, sino que la solución debería venir desde casa, pues, ¿no? Claro, lo que sucede es que me imagino hasta que puedan habilitar más megavatios después de esos 333 que ya se lograron incorporar, el asunto es mucho más complejo y de mediana data. Ya llegó la tarjeta más bacán. Con la guayaca, tu día es genial. Subes a la metrovía, vas a camellar. Y muchos beneficios vas a disfrutar. Pa' tu nota, pa' tu vuelta. La guayaca te abre todas las puertas. Llegó tu mejor movida. Con la guayaca es más fácil la vida. Accede a mi servicio de tu alcaldía. Con esta tarjeta, tu día siempre brilla. Inscríbete hasta el 20 de octubre en www.laguayacagye.com para que mantengas tu tarifa de 30 centavos y obtengas más beneficios. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 3179. CNE, Elecciones Generales 2025. Ya en la práctica, el gobierno también, de alguna forma, está consciente de que hay que hacer muchos esfuerzos. Por otro lado, hagamos el análisis del costo operativo de incrementar y volcar el consumo de la generación termo. Más de 160 millones de dólares ya se han gastado en el consumo de diésel, producto de esta demanda. En algunos casos he escuchado de familiares y amigos que tuvieron que peregrinar por algunas gasolineras porque no encontraban el diésel para su vehículo. Y sobre todo el costo, porque claro, un kilovatio hora
Hidro no pasa de los 4 o 5 centavos, por eso hoy el Estado vende en cerca de 9 o 10 centavos el kilovatio. Pero en el caso de la generación termo, eso puede subir hasta 25 y 30 centavos, sin contar el subsidio al mismo combustible. Allí tendríamos un problema adicional, Iván, en materia fiscal. Sí, por supuesto. A ver, si entramos ya un poquito en el análisis económico y el problema que va a traer, está acarreando esto para el Estado a largo plazo, es grave. Muchos hemos hablado y muchos nos hemos explayado en el tema eléctrico, pero nos falta analizar el punto de que sí, bien, se ha permitido que se compren generadores a diésel con IVA cero, se ha permitido que ingresen muchísimos generadores al país. Por ahí ya escuché, entre tanto, ya escuché a un experto en temas hidrocarburíferos decir que lo que todavía no se habla es la posible escasez del producto a corto plazo en el país. Ya han habido noticias sobre la limitada producción de Machala Power por la falta de gas, que no se alcanza a suplir al 100%. Entonces ya eso nos da una idea de qué es lo que se está viniendo a corto plazo, no digamos a mediano plazo. Bueno, eso nos va a afectar directamente, de manera extremadamente directa al usuario final, a nosotros. Como tú bien lo has dicho, es gente que ya le toca buscar, dar vueltas, buscar de dónde conseguir el combustible. Ya, eso se está dando y se va a seguir dando. Y esto no va a parar porque las inversiones y el ingreso y las importaciones de generadores van a aumentar y más gente va a comprarlos. Esto se va a empeorar. Pero más allá de el impacto directo a nosotros, ¿cuál va a ser el impacto fiscal en el Estado y cómo eso indirectamente nos va a perjudicar? Eso por ahora está en pausa el análisis, pero yo diría que la misura de este impacto va a ser espectacularmente amplia. El Estado va a tener que entrar de cierta manera en una especie de recesión debido a la cantidad de prebendas, a la cantidad de impuestos generados a partir de los préstamos, la cantidad del dinero gastado para poder poner en marcha todo el parque térmico y la compra del combustible para este parque. Estamos hablando de que nos estamos gastando la plata no solamente del área eléctrica, sino que nos estamos gastando la plata de educación, nos estamos gastando la plata de salud, de seguridad. Estamos gastando la plata del Estado que viene de nosotros mismos, lo cual conllevaría a dos posibles opciones. O el Estado incrementa sus ingresos mediante incremento de impuestos, ¿no? ¿Verdad? Sean IVA, sean aduanas, sean cualquier forma de obtener los ingresos monetarios. O segundo, el Estado empieza a aflojar, digámoslo de cierta manera, a desmentir ese pliego tarifario que nos están aplicando y probablemente el costo va a ser directamente con los usuarios eléctricos que van a empezar a darse cuenta el verdadero precio de la energía eléctrica que se está consumiendo en este momento y el costo va a subir un 50% con suma tranquilidad. Claro, algo que ha venido sucediendo parcialmente con la eliminación de subsidios de los combustibles y que de alguna forma también continúa sucediendo con la parte eléctrica y sí, no hay precisamente el cobro de una tarifa real, ¿no? Que la gente pague precisamente ese valor. Ojalá y esto pueda ser neutralizado de alguna forma porque el Ecuador técnicamente, Iván, ya lo hablamos antes, viene de crisis en crisis, de tumbo en tumbo. Del 19 no hemos parado, 19 protestas sociales contra la eliminación de los subsidios a los combustibles, Lenin Moreno en el gobierno. Luego, todo lo que fue la pandemia. Después, con Lazo, la espiral de las extorsiones y las vacunas, y hoy los cortes de energía. Entonces, hay que tener mucha prudencia también allí. Correcto, sí, el caso de Ecuador es crítico. El que Ecuador ha venido de tener un superávit gigante gracias a los altos costos de combustible allá 8 o 10 años atrás. Y ahora estamos en un Ecuador que tiene que abstenerse mucho, tiene que cuidarse mucho. Y bueno, ahí te puedo decir que efectivamente, justo como tú lo has mencionado,
esta característica que ha venido acompañando al Ecuador de tratar de salvar, de tratar de buscar cómo apagar esos incendios, ha provocado que siempre Ecuador esté volcado en un foco particular. Todos sus esfuerzos se vuelcan en ese foco, pero no dan la vuelta, no giran a ver el resto del bosque. Ven ese árbol y no ven el bosque. Si tú más o menos recuerdas en épocas, el año pasado, en un poco la época de nuevamente en las que los candidatos presidenciales estaban haciendo toda esta presentación de sus propuestas, decían, el tema eléctrico no es importante, el tema eléctrico no tenemos que tocarlo, se está gastando, se está derrochando plata en el tema eléctrico que no debería. Pero, ¿por qué? Porque el tema eléctrico no había tenido problemas hasta entonces. Pero claro, no había tenido problemas porque no había tenido que aguantar el crecimiento constante, las pruebas de la naturaleza. Pero olvidarnos, justamente el hecho de olvidarnos, de dejarlo relegado, de que yo tengo a mi mano 10 negocios y olvidarme completamente de un negocio y no darle un centavo a ese negocio, tarde o temprano ese negocio me va a reventar. Tarde o temprano ese negocio entra en quiebra. Entonces, sí es algo muy característico del Estado ecuatoriano, que se ha venido repitiendo por décadas, el hecho de enfocarme solo en uno, de todos mis negocios en uno, y voy arreglando uno, aparece un problema en el siguiente, arreglo el siguiente y empezamos a dar esa vuelta, ese ciclo interminable, cuando realmente deberíamos estar enfocados. Si el Estado quiere, si desea seguir manteniendo ese monopolio en muchos mercados, debería tener la capacidad de responder ante todas las necesidades de cada uno de los mercados. Y aquí, a pesar de que suene bastante doloroso, tener un subsidio en los dos principales mercados del Ecuador, que es el mercado petrolero y el mercado eléctrico, tener un subsidio que está eliminando todo el fisco, toda la capacidad del Estado, va a generar tarde o temprano que el Estado no tenga un centavo para poder invertir. ¿Cómo le pido yo al Estado que invierta en un generador cuando está en pérdida durante 10 años el sector eléctrico? El Estado, ¿cómo te pido a ti, a tu empresa, que lleva en pérdidas 10 años? ¿Cómo le voy a pedir a tu empresa que por qué le voy a reclamar que no ha abierto una nueva sucursal? ¿Para qué va a abrir una nueva sucursal? Para seguir en pérdida. Entonces, es necesario que esto, todo el tema económico, financiero, detrás de todo lo que ha venido ocurriendo, y no solamente de la parte eléctrica, sea analizado a conciencia y podamos pues definir efectivamente o tener claro los métodos para poder lograr el subsidio y por otro lado saber que si algún subsidio no se puede dar, pues hay que ser honestos, hay que ser directos y decir, bueno, esto no se puede dar, no puedo seguir así. Sí, Porque la yo me última, preocupo. Sí, dime, y dime. te escucho la última idea para ya concluir con la pregunta que te iba a hacer. Sí, como te he dicho, a veces nos preocupamos en nosotros. Y digo, bueno, si yo quito, voy a hacer el plan de presidente, si yo quito el subsidio, soy el malo y a la historia ecuatoriana yo me voy a quedar como el malo. Entonces no lo hago y se lo dejo al siguiente al mando. Pero el siguiente al mando va a hacer lo mismo. Si nosotros empezamos a pensar un poquito menos en el tema político y empezamos a pensar un poquito más en el tema directamente técnico, analítico, tema Estado y beneficio del pueblo, probablemente las decisiones van a tener que cambiar un poquito, ¿no? Y hemos visto otros estados, eh, mala la comparativa, ¿no? Pero Bukele simplemente no le importó lo que dijeron muchos organismos internacionales, hizo lo que para su ciudadanía era lo mejor y ahora, para bien o para mal, es un ejemplo de las cosas que pueden suceder en América Latina, pues, ¿no? Entonces, no Bueno, llevemos al extremo, pero hay que pensar un poco más en el pueblo, un poco menos en temas políticos. ahora, lo que tú planteabas, y con esto ya prácticamente concluimos, lo que tú planteabas de un eventual aumento en el costo de la energía de hasta un 50%, a pesar de que ya tenemos una nueva ley que permite el ingreso de la generación privada, en teoría, cuando se abre el mercado, no debería equilibrarse el tablero de los precios y comienzan a bajar. Por supuesto, cuando tú ya permites el ingreso a empresas privadas, todo empieza a fluir un poco diferente. Pero la pregunta aquí de cajón es, el rato que yo dejo entrar a la empresa privada y la empresa privada entra porque el mercado es conveniente, el mercado va a bajar de precio.
Pero en este momento la empresa privada está entrando porque el mercado es conveniente o porque necesita producir para que ellos sigan funcionando. La empresa privada está pensando en cómo voy a venderle al Estado, o la empresa privada está pensando en cuánto necesito construir para que mi empresa, mi fábrica siga operativa y siga produciendo. Aquí hay que, una fácil forma de medirlo es quiénes están entrando a producir a la empresa, a la generación. ¿Quiénes entran a la generación? ¿Está entrando la industria camaronera? ¿Está entrando la industria bananera? ¿O está entrando un experto de generador? ¿Está entrando un Siemens, una ABB, no sé, me voy a inventar un nombre, un Generics? ¿Quiénes están entrando a producir en Ecuador? Cuando tú veas que el que venga a producir sea una empresa experta en generación, dirás, Ecuador, esa empresa está interesada en el mercado es bueno. Pero si ahorita está entrando Pepito y Juanito porque hay cortes de luz, no estamos entrando por mejorar el mercado, estamos entrando por salvar en este momento el problema, pero no te está diciendo que el mercado es bonito, que el mercado es barato, que el mercado es óptimo. Probablemente todos esos generadores en 2, 3 años se van a pagar y no van a querer volver a generar porque el mercado es caro, porque les cuesta mucho y el mercado no alienta a ese tipo de costos. Claro, una cosa es entrar por necesidad y emergencia y otra porque el mercado es dinámico y permite hacer un ingreso a manera de negocio que consecuentemente beneficia a los usuarios con la disminución de las tarifas. Por Bien, supuesto. agradecemos a Iván Endara, experto energético, ha dado su criterio en torno a lo que pasa en la crisis en el Ecuador. Esperemos no solo que lleguen las lluvias intensas, sino que finalmente el gobierno tenga un plan de fondo que permita salir de este grave problema, más aún de cara a las próximas elecciones. Iván, un placer. Sí, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Igualmente, hasta la próxima. Gracias. ¿Listo? Hasta luego, Jorge. Nos vemos. Chao, cuídate.